Voy a invitar que abramos la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 62. Vamos a leer el versículo 3 y de ahí mismo capítulo vamos a leer versículo 10 en adelante. Amén. Capítulo 62 del libro de Isaías. Versículo 3 vamos a leer y de ahí pasamos al versículo 10 en adelante. Amén. ¿Lo tenemos? Si alguien no trae la palabra de Dios, se está proyectando. Si no alcanza a leer, alguien por favor se acerque con un hermano, un invitado, para estar prestos en la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, capítulo 62 del libro de Isaías, versículo 3. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Versículo 10 en adelante. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Versículo 12. Y les llamarás pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Ocupa tu lugar un momento. Hemos orado, hemos adorado el nombre del Señor. Hemos despertado nuestro espíritu para que Dios hable a nuestras vidas. Así que dile al que está a tu lado: no me molestes, ¿sí? Y el que está a tu izquierda, dile: tú tampoco. Si tienes la oportunidad de poner tu teléfono en no molestar, algo que hemos aprendido de nuestro pastor es no alargar mucho el mensaje, solamente lo que Dios trae al corazón, y compartirlo con el pueblo. Amén. Del desamparo a la gloria. Nadie está exento a vivir situaciones complicadas, difíciles, las cuales pueden traer un desánimo al corazón, desconsuelo a la vida. Y este desánimo puede traer un separo del Señor. Puede traer este desamparo, en el cual el concepto de desamparar habla de estar abandonados, de estar sin el favor de alguien y de lo que hoy el Señor quiere hablar. Y que muchas personas sienten que están lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios. Pero ¿por qué sucede esto? En el tiempo del profeta Isaías, sabemos que cuando un profeta hablaba, era Dios hablando a través del hombre, del siervo, del profeta. Porque las cualidades de un profeta era que cuando el siervo, el hombre de Dios hablaba, se cumplía al pie de lo que él decía, en la fecha, el lugar, el momento, en la ciudad. Lo que él hablaba era Dios respaldando lo que el siervo de Dios, el profeta, hablaba. Y en este tiempo del profeta Isaías, él hablaba al pueblo hebreo. Él hablaba, y en el libro de Isaías, que comprende algunos capítulos, en el cual son 66 capítulos, y Isaías es conocido como uno de los profetas mayores. No por eso los demás profetas, en los cuales tienen menos capítulos en la Biblia, son conocidos como profetas menores. No son menos ante Dios, sino es que fue más la revelación para escritura, en el cual el libro fue un poquito más amplio y se conoce y lo conocemos como profetas mayores. Y este es el profeta Isaías. Y en este libro del profeta Isaías se comprende en 3 secciones en este libro. En el primer
en la primera sección que va del capítulo 1 al versículo 39, el profeta condena con dureza al pueblo. Le habla en el cual tenían el pueblo hebreo apartarse de sus pecados y de la infidelidad en el cual muchos tenían hacia Dios. El pueblo, hablaba el profeta Isaías al pueblo sobre su conducta que ofendía a Dios. En los capítulos 40 al capítulo 55, Isaías expone la palabra como un discurso muy vibrante. Este discurso dirigido a los israelitas, en los cuales ellos habían sido exiliados, sacados de su pueblo, en los cuales estaban solos, desamparados, estaban en tierras lejanas, tierras de Babilonia. La esperanza que ellos tenían era que viniera el retorno de alguien para regresarlos a la patria. Y este anuncio del profeta Isaías era un anuncio de parte de Dios, en el cual traía el gozo y la alegría al pueblo hebreo, en aquellos corazones que estaban desamparados, estaban desterrados, y en el cual Dios cumplió su palabra y trajo la liberación y trajo la repartición y los regresó a la tierra. En esta última tercera sección del libro de Isaías 56 al 66, el profeta trata de luchar en contra de un pueblo en el cual habían visto la obra de Dios, habían visto que Dios había hablado, habían visto cómo Dios a través del profeta había traído un mensaje de gozo y de alegría. Y Dios hablaba a través del profeta, y el profeta daba el mensaje en contra del desánimo que se había apoderado en el pueblo de Israel. Faltos de medios y soportando la enemistad y la presión de las naciones vecinas que querían oprimir al pueblo de Israel. Trabajaban ellos para reconstruir al pueblo de Israel que estaba en ruinas y devolver a Jerusalén su antiguo esplendor. Y muchos corazones estaban abatidos y muchos corazones estaban desanimados. Sin embargo, el profeta Isaías declara en el capítulo 60, versículo 1: ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esta palabra trae la alegría, trae el gozo a aquellos corazones abatidos. Trae el respaldo de Dios. Y en este tiempo nadie está exento de sentir desánimo, de sentir desamparo, de sentir estar lejos de Dios. Pero ¿qué provoca todo esto? Estar y sentir distanciados de la presencia de Dios. La causa de todos los males, de que el corazón del hombre sentía el distanciamiento, el desamparo de Dios, era causa del pecado. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Pero nadie está exento a cometer faltas, nadie está exento a cometer errores. Pero cuando se comete esta infracción, el enemigo es tan sutil a venir a acusar a la mente y al corazón de todos aquellos que tratan y tratamos de buscar a Dios. Es por ello, hermanos, que tenemos que buscar una relación continua en el Señor. Porque el enemigo está al acecho, el enemigo siempre está viendo qué descuido podemos nosotros abrir para que él esté al acecho y cometer faltas. Pero sobre todo, dice la palabra de Dios que él es fiel y justo,
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando un corazón llega, un corazón contrito, humillado, va a la presencia de Dios, Dios restituye el corazón, Dios restituye a la persona, lo levanta, lo restaura, lo anima. Viene el amparo de parte de Dios, viene el consuelo de parte de Dios. Y en esta mañana Dios está hablando a la iglesia que vayamos a los pies de Cristo. En esta mañana estemos con un corazón dispuesto de ir a la presencia de Dios. Aunque allá en el mundo estamos viendo cómo en la sociedad, cómo en el país, cómo a nivel global están pasando situaciones complicadas a través de los medios que están tratando de minimizar la palabra de Dios, de minimizar a Cristo como Salvador. Hoy la iglesia nos tenemos que hacer un frente, levantar un vallado, hacer un frente común e ir en contra del maligno. Es por ello que tenemos que levantarnos con el poder de Cristo. Dios es fiel y justo. Podrás sentirte de lo peor, podrás sentirte desanimado, pero Dios quiere llenar tu corazón hoy en este día, tu vida, saciar tu vida y tu corazón. Podremos tener luchas internas, espirituales, personales, pensamientos que todos los tenemos, pero tenemos que renovar nuestro espíritu. Tenemos que ir con un corazón contrito a la presencia de Dios para que Dios, con su gracia, con su misericordia y su bondad, nos llene. Para recibir la promesa de bendición de Dios a nuestra vida. El profeta Isaías en el versículo 10 declara esta palabra: pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Y estos pasos para encontrar la bendición de Dios para nuestra vida, tenemos que ser fuertes y tenemos que buscar el respaldo de Dios. Cuando está la prueba, cuando está la lucha, el desánimo entra, el desamparo viene, nos sentimos tan lejos de Dios, cuando Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Dice el profeta Isaías: pasad, pasad. Habla de esfuerzo, habla de entrega, habla de ir, aún con el desánimo, aún cuando no tenga fuerza. Dice: pasad, barre el camino, barre el obstáculo, y todo ello es con el respaldo de Dios. En nuestra vida como cristianos podemos tener luchas, pruebas, obstáculos. Hoy vemos, y hoy concluye a nivel mundial unos juegos, los Juegos Olímpicos. Y a mí me encanta el deporte y veo cómo algunos deportistas mexicanos alzaron medallas. Pero para lograr eso hubo esfuerzo, hubo entrenamiento. No solamente de unas horas, fueron de días, semanas, meses, años, para lograr concursar en los Juegos Olímpicos. Para muchos, el concursar ahí fue algo glorioso, pero el que ganó una medalla concursó solamente 6 minutos. En las carreras atléticas solamente 20 segundos y lograron una medalla. Y todo ello fue con esfuerzo, fue con dedicación, fue con entrega para levantar una medalla.
En nuestra vida cristiana, el apóstol Pablo ve la vida espiritual del creyente como una carrera en la cual hay obstáculos, en la cual hay momentos de dificultad. Pero el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 14, él declara esta palabra: prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque venga lo que venga, tenemos que ir y poner la mirada en Cristo para cruzar cualquier obstáculo, para cruzar cualquier dificultad, cualquier lucha, cualquier momento de enfermedad en tu cuerpo, cualquier momento de crisis económica, cualquier momento o circunstancia difícil en el matrimonio, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Dios está contigo, y lo que tenemos que hacer es poner la mirada al que es, al que da la victoria, al que respalda, al que llena, al que renueva las fuerzas, al que levanta, al que está contigo, al que dice: no te voy a dejar solo, al que dice: yo estoy contigo, yo soy el pronto auxilio en medio de tribulación. No que estés en medio de valle, de escasez, de muerte, yo estoy contigo. Hermanos, es difícil a veces, en medio de momentos complicados, citar la palabra. Pero es ahí donde debe de salir la gallardía, es ahí donde debe de salir el esfuerzo, es ahí donde debe de salir lo que somos como creyentes. Algunos amigos me conocen como persona, mi vida. Unos hemos crecido en la iglesia y han visto y hemos visto cómo se ha desarrollado una vida física y otra en la iglesia, pero pocos me conocen. Pocos conocen mis situaciones personales, pocos conocen mis situaciones de crisis. Yo también poco conozco su vida personal. Todos pasamos situaciones complicadas. Todos pasamos momentos difíciles. Momentos de perder un ser querido. Momentos de enfermedad. Momentos de estar lidiando con situaciones del día a día, si me alcanza para pagar la luz, si me alcanza para pagar mis deudas. Y son situaciones complicadas, pero tenemos que ir al proveedor, tenemos que ir al que trae la provisión. Tenemos que ir al que declara la palabra: bendito será tu entrada y bendito será tu salida. Vendrá un enemigo por un camino y por 7 huirán. No te hará falta nada en tu casa, en tus alacenas. Él es al que tenemos que ir. Él es nuestra ayuda, Él es nuestra protección. Pero los obstáculos se presentan. Las luchas se presentan día a día con los jóvenes, con los creyentes, con los adultos, con los niños. Día a día se presentan las luchas. Día a día se presentan las pruebas. El profeta Isaías declara: pasad, pasad. Barre el camino al pueblo, allanar la calzada. Quita el obstáculo, quita la piedra, quita todo. Vayamos a los pies de Cristo. Lo que probablemente podemos batallar, con lo que no saben nuestros amigos, con lo que no sabe nuestra esposa, con lo que no saben nuestros amigos, que solamente Dios sabe, con lo que podemos batallar. Ir al Señor y decirle: Señor, remueva de mí el obstáculo, remueva de mí lo que estoy batallando, Señor. Y Dios te dará la victoria. Y dice la palabra de Dios, el profeta Isaías, y lo declara: alza el pendón
nación, a los pueblos. Alza estandarte. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es el que te da la victoria? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es el que te sacia? ¿Quién es el que te ayuda en medio de prueba? Alza el pendón. Alza estandarte. Cristo Jesús. Cristo Jesús. Los obstáculos deben de ser removidos de la vía. Profeta Isaías, capítulo 49, versículo 11. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Haré pedazos. ¿Quién te puede hacer frente? ¿Quién? Nuestra lucha a veces es contra nosotros mismos. Desde que nos levantamos, de las decisiones a tomar, es la lucha con nosotros mismos. Si dejo esto para que entre la bendición, o seguir con la misma, con lo que estoy batallando, es nosotros mismos. Pero es necesario ir en pos del Señor, ir en pos de Cristo. Hay una ilustración de un hombre, un inventor, Tomás Alva Edison. Este hombre fue un hombre famoso, conocido. Fue el que inventó la luz, no la luz, sino el foco para que prendiese con la luz eléctrica. Y hay una frase de él. Desde muy joven él se había dedicado a las invenciones, a los inventos. Y para crear el foco, ¿sí?, de la luz eléctrica, tuvo él 1000 intentos para hacerlo. Y le preguntaron, ¿no te cansaste de hacer tantos intentos? Y le dijo, no. Porque tuve 999 oportunidades para lograr el éxito. A sus 67 años, él había creado ya un monopolio, laboratorios, lugares para hacer invenciones. A sus 67 años, él ya radicaba en una ciudad de Nueva York. Y de repente hubo una explosión en ese laboratorio. De repente, a las 5:30 de la mañana, dice la historia de este hombre, la biografía de Tomás Alva Edison, que salieron todos corriendo y él se quedó enfrente del edificio, ver cómo el fuego consumía todo lo que por años había levantado. Y se quedó perplejo porque el fuego estaba consumiendo todo este edificio. Relata a su hijo Charles que él a sus 27 años veía cómo su padre de 67 años estaba atónito. Y el hijo Charles decía, mi padre, todo lo que ha edificado, todo lo que con su esfuerzo hizo. Dice la biografía que él gritó y le dijo, Charles, ve por tu madre. Y él dijo, no sé, papá, ¿dónde está? Ve por tu mamá. Y mientras todo se quemaba en esa mañana y estaban viendo todos el desastre, él exclamó diciendo, Tomás Alva Edison, se quema todo lo que levanté, pero en este fuego se queman todos nuestros errores para volver a comenzar. Gracias a Dios podemos comenzar de nuevo. 3 semanas después de la ruina del laboratorio de Tomás Alva Edison, se levantó él en el ánimo, se levantó y se esforzó aún más. Y a las semanas después trajo una invención que se llama fonógrafo.
A pesar de las ruinas, a pesar de lo que muchos ven, ya se acabó, este hombre se levantó. Y vemos la fe de un hombre en el cual tenía a Dios. Y a través de sus invenciones hoy podemos disfrutar de focos. Hoy podemos disfrutar desde años atrás del fonógrafo, de la música. Y hoy ya con la tecnología fue un medio para que otros incitaran a evolucionar todo ello. Pero a través de las circunstancias complicadas, a través de los errores, a través de lo que muchos dicen hasta aquí, Dios nos da la fuerza. Y Dios en esta mañana quiere levantar tu vida, tu corazón, para que renueve las fuerzas en Cristo. No en lo que posees, no en lo que tienes, no en las circunstancias, sino en nuestro dador, en el autor de fe, en el autor de salvación, Cristo Jesús. Cristo Jesús. La fe y creer en Dios mueve obstáculos, mueve montañas. Dice la definición en el concepto bíblico, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchos creen que la fe nadie la puede tener. No, tú la puedes tener. Le dijo Jesús a la gente, a la multitud, a los discípulos: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y la mostaza, la semilla de la mostaza es el tamaño de una cabeza de alfiler. Si así tuvieras tu fe, dijeras a este monte: muévete, desarráigate y ponte allá. La fe en el Señor mueve obstáculos, mueve las piedras. La fe y el creer en el Señor podemos hacer grandes cosas en Cristo. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En dónde está puesto tu corazón? ¿En dónde tú crees? Jesús había llegado a Betania. Y Marta y María tenían un hermano, Lázaro, en el cual una de ellas se acerca a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera estado enfermo y no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, mi hermano estuviera vivo. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 39, que Lázaro ya llevaba 4 días sepultado. Y llegó Jesús a este lugar, Betania. Y había llegado a Betania, que su significado es aflicción. Había llegado donde estaban llorando, donde estaba la tristeza, donde se sentían desamparados. Había llegado Cristo. Y Jesús le dijo a las hermanas de Lázaro, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le dijo: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, dice la palabra de Dios: Señor, Jesús quiere, apesta, lleva 4 días de muerto, quitad la piedra. No te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuál es tu piedra? ¿Cuál es tu obstáculo? ¿Cuál es tu lucha en esta mañana? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? ¿Qué es lo que no te deja levantar las manos? ¿Qué es lo que no te deja orar? ¿Qué es lo que no te deja ir a la presencia de Dios? Quitemos la piedra, quitemos los obstáculos. Dice la palabra de Dios
que ellos fueron obedientes. La gente que estaba mirando, la gente que estaba alrededor, muchos atemorizados, muchos con el morbo, muchos obedientes, dice que se acercaron, quitaron la piedra de donde había estado el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias, porque el que estaba muerto, el que apestaba, el que gedía, el que olía mal, entre los sepulcros se levantó, empezó a andar, las vendas fueron quitadas, se removió la piedra y él fue resucitado con el poder de Dios. En esta mañana Dios quiere levantar lo que probablemente está muerto en tu vida. Dios quiere traer un renuevo a tu corazón, a tu vida. Ya no más en la misma monotonía, ya no más en la misma circunstancia, ya no más en los mismos hábitos. Hoy es un día de bendición para la iglesia, para tu vida, para tu familia. Yo no más cansado en el servir a Dios. Hoy Dios quiere traer a tu vida una unción refrescante. Hoy quiere el Señor saciar, sanar la herida. Hoy quiere llenar tu odre en esta mañana. La pregunta es: ¿quién está dispuesto? Hoy el Señor aquí está. Aquí está su presencia. Se removió la piedra. Fueron alzados este hombre que había muerto. La bendición de Dios llega al corazón. La bendición de Dios llega a las vidas. He aquí, dice la palabra de Dios, que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. He aquí viene tu recompensa con él, y delante de él su obra. Una palabra de respaldo refrescante al pueblo hebreo. Se sentía desamparado. La promesa de Dios llega delante de ti y en ti. La salvación de Sión es Jehová. Él volverá trayendo tantos premios a tu vida y bendiciones como pagas con él. Premios para los que le aman, y paga para todos aquellos que lo rechazan. Dios promete a sus hijos salvación, la cual lleva bendición. Dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Hoy el Señor en esta mañana habla a nuestra vida y habla a nuestro corazón, que en medio de la separación, que en medio de la circunstancia adversa, cuando un corazón es obediente a la voz de Dios, Él se manifiesta. Él se manifiesta. Y lo habla a través del profeta Isaías. Y le llamarás pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Te llamarán: Dios está contigo. Te llamarán Iglesia Calvario, ciudad deseada, no desamparada. Que porque pasó algo, ay, Dios no está contigo. Dios está contigo. Y tenemos que ver la voluntad de Dios, el proceso de Dios, y para qué son las cosas y por qué son las cosas. Pero tenemos que ir en pos del Señor. Lanza el profeta esta palabra para todos aquellos desanimados, para aquellos tristes, para aquellos que estaban acongojados en su espíritu, en su vida, para todos aquellos que no veían la mano de Dios aún cuando estaba. Será ciudad deseada. Ya no más distanciado de Dios, nada, ya no más separados de Dios. Hoy el Señor aquí está, y aquí está su presencia. Hoy en esta mañana aquí está el poder de Dios. Así como el Señor no descansa, hermanos,
por amor a su pueblo, a nosotros. No desmayemos hasta ver el resplandor de su gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, en la colonia, en la iglesia, en la ciudad. No desmayemos. Pese a cualquier circunstancia difícil, Dios en esta hora renueva tus fuerzas. Abre tus ojos espirituales para que puedas ver las promesas y las bendiciones de Dios a tu vida, en tu familia, en esta iglesia. Pues serán llamados pueblos santos, redimidos de Jehová y ciudad deseada. Hoy en esta mañana Dios quiere obrar en tu vida. El Espíritu Santo quiere obrar en la iglesia. Hoy en esta mañana permitamos al Señor, al Espíritu Santo, que obre. Pero es que me siento distanciado, me siento lejos, me siento que Dios no me escucha, me siento enfermo, me siento abatido. Hoy en esta mañana el Señor está con sus brazos abiertos, hablando a nuestro corazón, diciendo: hijo mío, yo no deseo nada de ti en lo material. Hijo mío, hija mía, quiero tu corazón. Quiero tu corazón. En esta mañana aquí está el Señor. Podremos hacer muchas cosas, salir, comprar cosas, pero todo es efímero, todo es temporal. Podrá venir el placer momentáneo, pero lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Se va a marchitar la flor, se va a marchitar la hierba, todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Y en esta mañana Dios está hablando a la vida, a los corazones de su pueblo, de su hijo. En esta mañana dile al Señor con tu corazón: aquí estoy, aquí está mi vida. Si tú vienes solo, sola, Dios está aquí. Si tú vienes abatido en esta mañana, si tú vienes alegre, con bendición de Dios, gloria a Dios, Dios está hablando a todos. En esta mañana, aquí está el Señor. Ponte sobre tus pies en esta mañana.